En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. En el capítulo 7, verso 22 del estudio que estamos llevando sobre el libro de Romanos, Pablo dice en su lucha diaria que todos nosotros los cristianos tenemos en cuanto a la naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros y que se manifiesta casi siempre a través de los pensamientos y de los deseos del cuerpo humano. Entonces Pablo declara que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando Pablo dice que el hombre interior del cristiano se deleita en la ley de Dios, está hablando de la nueva creación en Cristo, que somos una nueva criatura y que esa nueva criatura va madurando, va creciendo hasta que llegamos a ser como el Señor. Esa es la meta de la nueva creación, que seamos como el Señor, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Y Pablo dice que allí, en esa nueva naturaleza, en esa nueva criatura, todos nosotros, los cristianos, nos deleitamos en Dios. Amamos a Dios, buscamos las cosas espirituales, obedecemos. Para nosotros la palabra del Señor es un deleite y es un privilegio honrar y obedecer al Señor. Y esto surge del hombre interior, de la nueva creación en Cristo. Entonces, pero en el verso 23 del capítulo 7, Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo menciona varias veces que la ley del pecado está en los miembros. Por eso, como ya dije, los teólogos dicen que la carne es como un refugiado que se ha refugiado en el cuerpo. Allí es donde opera la naturaleza pecaminosa. Por eso dice, hay una ley en los miembros, en mis miembros, está hablando de los miembros del cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que la ley del pecado está en los miembros, está en el cuerpo. Y por esa razón se nos exhorta una y otra vez a lo largo del Nuevo Testamento que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y para que no seamos víctimas de los pensamientos de la carne, se nos exhorta también a una renovación mental. Bien, entonces Pablo dice, yo quisiera liberarme de esta tendencia al pecado, porque todos queremos ser libres de esa tendencia al pecado, que no es otra cosa sino la manifestación de la naturaleza pecaminosa heredada de nuestros antepasados. Y nosotros a veces nos sentimos también miserables, sucios, lloramos a causa de fallarle al Señor. Y Pablo en verso 24 del capítulo 7 dice, miserable de mí. Yo soy un hombre miserable. Y hace una pregunta, un grito desesperado. ¿Quién me va a librar del cuerpo de esta muerte? Menciono otra vez al cuerpo porque allí se manifiesta la codicia, la concupiscencia de la carne. Entonces el verso 25, Pablo
prorrumpe en una acción de gracias y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y concluye toda esta sección, esta enseñanza así. Así que yo mismo, con la mente o con el hombre interior, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero al entrar al capítulo 8, nosotros vemos que Pablo habla de la victoria. Ya Pablo aprendió a través de la experiencia, porque nosotros tenemos que madurar, leer la Biblia, crecer en el conocimiento de Dios, ver lo que Cristo ha hecho en beneficio nuestro, aplicar esos beneficios a nuestra propia vida para que nosotros podamos vencer la concupiscencia de la carne. Y en el capítulo 8 Pablo dice estas palabras. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es como un breve paréntesis, es como una aclaración. Está hablando que hay algunas personas que andan conforme a la carne, y esas personas que andan conforme a la carne son aquellos que no han creído en Cristo. Son aquellos que solo tienen una naturaleza, la naturaleza pecaminosa, y que por lo tanto andan en la carne. Pero aquí dice que nosotros que andamos conforme al Espíritu, porque hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Así que ninguna condenación hay para con nosotros. Como el Señor hizo una obra perfecta, usted tiene que tener cuidado al leer el capítulo 8. Al final del capítulo 8, entonces Pablo nos da la plena seguridad de nuestra salvación, que se basa en la gracia de Dios y en lo que Cristo ha hecho para beneficiarnos a nosotros que somos salvos allí en la cruz. Porque luego habla de la ley del Espíritu. Primero, Pablo en el capítulo anterior dice que veía dos leyes en él. La ley de la mente, o sea, la manifestación de la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo, la manifestación de la nueva creación o criatura en Cristo, y otra ley que lo inducía a lo malo, a desobedecer y rebelarse contra Dios. Ahora aquí está hablando de otra ley, la ley del Espíritu Santo. Mire el verso 2, porque la ley del Espíritu, la palabra Espíritu aquí está con mayúscula, refiriéndose a la tercera persona de la Trinidad o de la divinidad. Está hablando del Espíritu Santo que ha venido para, con su poder omnipotente, dominar, sojuzgar, vencer, quitarle el poder a la naturaleza pecaminosa. Entonces veo la ley del Espíritu en el capítulo 2, de vida, espíritu de vida, enfatizando que la ley del pecado produce muerte, pero la ley del Espíritu produce vida y nos vivifica. Y dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el verso 24 del capítulo anterior, Pablo clama desesperado, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y en el versículo 2 del capítulo 8 ya menciona que ha sido liberado del cuerpo de esta muerte, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces dice en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley,
porque la ley sancionaba el pecado, señalaba el pecado, le mostraba al hombre sus pecados, pero la ley nada más podía hacer, porque el hombre se ha desperfeccionado, se ha corrompido, se ha depravado, su naturaleza misma está caída y depravada. Entonces, la ley fue dada a un mundo depravado, corrompido, a un mundo, a seres humanos que tienen una naturaleza rebelde para con Dios y pecadora. ¿Qué podía hacer la ley? Solamente señalar que somos pecadores, pero la ley no podía hacer que nosotros obedeciéramos los principios divinos. La ley se encontraba, por decirlo así, incapaz, impotente. Por eso Pablo usa la palabra imposible. Mire, porque lo que era imposible para la ley, era imposible que la ley pudiera santificarnos y hacernos rectificar. Era imposible que la ley de Dios nos hiciera vencer el pecado, porque ya el pecado está en el hombre. Por naturaleza somos pecadores. Entonces la ley no tenía poder para santificar. Por eso vemos al pueblo de Israel luchando durante toda su historia contra el pecado, contra la idolatría, contra la maldad, contra la codicia. Vemos al hombre, no solamente al pueblo de Israel, sino que vemos también al mundo entero. El hombre se inventa religiones y filosofías, formas de vida, métodos para poder vencer su desperfección que está en él, y es imposible. Si aún a la ley de Dios le fue imposible, mire lo que dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley era débil por la carne, o sea, a causa de la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces Dios resolvió el problema. Dios dijo, les he dado la ley, pero la ley no los ha santificado. Entonces, ¿qué voy a hacer para que haya una nueva creación que me obedezca y sea victorioso sobre la naturaleza pecaminosa? Entonces dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, en semejanza del hombre pecador, semejanza. Cristo no participó de la naturaleza divina ni del pecado. Jesús nunca pecó. Por eso nació no de hombre, sino de mujer. Y por eso esta mujer llamada María fue concebida por el Espíritu Santo. Ella concibió por la acción del Espíritu Santo. Perdón, ella no fue concebida por el Espíritu, sino el fruto de su vientre, que es Cristo. Bien, entonces Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, Cristo murió en la cruz y condenó al pecado en la carne. O sea, el pecado fue juzgado, nuestro pecado fue juzgado en el cuerpo de Cristo. Para que la justicia de la ley, es decir, la ley muestra la justicia de Dios, pero los seres humanos, cuando recibieron esa ley que muestra la justicia de Dios, la desobedecieron, la transgredieron, la traspasaron todos los días de su vida, por causa de que el hombre no es perfecto, sino está corrompido, está depravado, tiene una naturaleza caída. Entonces, la justicia de la ley no la podía cumplir el hombre natural, el hombre sin Cristo. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, nosotros sí podemos obedecer la ley y la justicia de la ley. Nosotros sí podemos hacer la voluntad de Dios cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros sí podemos vencer la concupiscencia y la manifestación
de la naturaleza pecaminosa por el poder del Espíritu Santo. Y podemos hacer la voluntad del Señor, que aquí Pablo le llama justicia, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. O sea, no andamos conforme a la naturaleza pecaminosa, dicen otras versiones. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la clave de practicar la justicia de la ley, la clave para hacer la voluntad de Dios, la clave para vivir en santidad, es ser guiados por el Espíritu, someternos a Dios, entregarnos totalmente al Señor, para que nosotros podamos cumplir con las exigencias de justicia de la ley de Dios. Verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son las personas que son de la carne? Aquí hay un contraste de las personas que son de la carne, que son los no cristianos, y las personas que son del Espíritu, que somos nosotros los cristianos. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿quiénes son las personas que son del Espíritu? Nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que somos templo y morada del Espíritu, nosotros que somos pertenencia de Dios y el Espíritu Santo ha venido a tomar posesión de lo que Cristo compró y liberó en la cruz. Nosotros somos los del Espíritu, y como somos del Espíritu, y como el Espíritu nos guía, y como tenemos una naturaleza divina, y como somos una nueva creación, y como estamos en Cristo, entonces nosotros pensamos, vivimos en las cosas del Espíritu. Por eso tenemos una vida espiritual, devocional. Por eso obedecemos a Dios. De día y de noche nuestra mente persevera en Dios. Y el Espíritu Santo nos va guiando para que maduremos, crezcamos y hagamos la voluntad de Dios y le sirvamos. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todos estos textos que vemos y que vamos a leer son contrastes entre los que son de la carne y los que son del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso es que se dice a aquellos que son de la carne que andan muertos en delitos y pecados, que están esclavos del pecado, esclavos de Satanás, que no pueden de ninguna manera someterse a Dios, que no pueden, ni quieren ni pueden, es imposible, No hay poder alguno que sea poder humano que pueda vencer una naturaleza corrompida, pecaminosa y caída. Solo el Espíritu Santo en aquellos que han creído en Cristo, que le han aceptado como su Señor y su Salvador. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa es la característica del cristiano que se ocupa de las cosas del Espíritu. Tenemos vida y tenemos la paz para con Dios. Y la paz de Dios. Paz para con Dios porque hacemos su voluntad. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano es una de las características de la salvación. Es una de las marcas de que nosotros hemos nacido de nuevo y pertenecemos al Señor. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí hay otro contraste. Las personas del mundo están enemistadas, son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es imposible
que una persona no cristiana pueda sujetarse a la voluntad de Dios. No puede, no quiere, es imposible. Por eso dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Se repite otra vez, no pueden. No pueden, es imposible. Por eso vemos un mundo corrompido. Un mundo viviendo los antivalores del mundo. Un mundo sujeto a la voluntad de Satanás. De esto vamos a hablar en la próxima predicación o en la próxima enseñanza. Estamos en el capítulo 8, versículo 7. Mañana vamos a continuar hablando de estas cosas. Dios le bendiga y Dios le guarde, amado hermano. Obedezcamos al Señor. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.